Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este su canal Pulso Bursátil. El día de hoy tuvimos una sesión operativa, en la sesión AM básicamente, en la sesión de Nueva York, en el activo del S&P 500 en el mercado de futuros, ¿ok? Lamentablemente tuvimos dos stop loss básicamente, así que vamos a ir directamente con el desarrollo de la operación y cuáles fueron los parámetros que tomé para tomar decisiones el día de hoy, ¿ok? Así que vamos a ir directamente a la temporalidad de un día, siempre iniciamos en una estructura macro. ¿Qué es lo que podemos notar en la temporalidad de un día? Básicamente que el precio se encuentra entre el previous day high y el previous day low, ¿ok? Básicamente no ha tomado, por lo menos en este activo, ninguno de los altos del día anterior, ¿ok? Se encuentra básicamente encajonado dentro de ese rango, ¿ok? Bien, vamos a ir a una temporalidad de 4 horas. Ok, misma situación, el precio lateralizando bastante. Vamos a ir directamente a una temporalidad de una hora, que es en donde marcamos básicamente las zonas más relevantes. Previo al inicio básicamente de la sesión de Nueva York, nosotros marcamos puntos de liquidez, ok, básicamente para mí estos eran todos puntos de liquidez que el precio tenía que venir a tomar en algún momento, ok. Estos eran básicamente altos que representan liquidez, ¿ok? Que el precio en algún momento tenía que venir a tomar. Básicamente marcamos esa zonita. También cabe resaltar que acá teníamos un fair value gaps bastante pequeño, ya que el precio no había logrado invertir básicamente, sino que simplemente había tomado bastante liquidez de ese fair value gaps hasta el momento, ¿ok? Vamos a marcarlo como un fair value gaps bearish, ¿ok? Excelente. Bien, ¿qué más teníamos? Bueno, esto tal vez podría considerarse como un order block. Esta zona de acá, bueno, pero que también confluye básicamente con el previous day high, con el alto del día anterior. Así que, sinceramente, yo lo considero como un punto de liquidez, ¿ok? Un punto objetivo en donde el precio en algún momento tendría que venir a liquidar, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vimos entonces por la parte por la parte baja? Básicamente lo que nos llama atención es el gap de apertura ya del día, básicamente del día de ayer, el gap de apertura que se formó entre la vela del viernes y la vela del domingo. A este nivel lo vamos a marcar. Ok, bien. ¿Qué más teníamos? A este nivel yo marqué básicamente en una hora también este fair value gaps, pero si ustedes se dan cuenta, básicamente el fair value gaps no logró mitigar básicamente al 100% y nos dejó una pequeña brecha a este nivel, ¿ok? Una pequeña brecha entre esta vela y esta vela, ¿ya? Así que ese punto a mí personalmente me pareció bastante interesante, ¿ya? Y yo iba a esperar a que el precio llegara a esas zonas, ¿ok? Vamos a ir directamente a una temporalidad de un minuto para ver qué es lo que hizo el precio. Bueno, principalmente en la apertura de mercado el precio se dirigió directamente por toda esta liquidez que se formó por la parte superior, ¿ok? Y básicamente luego de esta toma de liquidez el precio se desploma cayendo durante toda la jornada de la mañana, ¿ok? Luego de esta toma de liquidez yo no vi ningún patrón a excepción de este patrón en donde el precio viene, absorbe liquidez, ¿ok? Me hace un retroceso, me hace un nuevo máximo y acá el rompimiento. Pero sinceramente yo esperaba de que el precio en este horario básicamente venga y me tome el previous day high, ¿ok? Yo esperaba de que el precio en esta sesión me tomara el previous day high y desde este punto buscar ya sea decisiones de continuidad, ¿ok? Perdón, en este sentido, o directamente un patrón de reversión, ¿ok? Entonces que el precio me haga una nueva toma de liquidez y buscar liquidez interna, ¿ok? Desgraciadamente el precio no lo hizo, literalmente llegó a un punto, básicamente a un precio redondo, si mal no recuerdo, vamos a confirmarlo en este momento. Me llegó por los 6.910, 6.910 aproximadamente, entonces el precio me hizo, obviamente después de la toma de liquidez, me hizo un pequeño patrón de reversión, ¿ya? Pero si vemos, o si notamos más bien, el precio básicamente no nos dejó ningún retroceso, sino que más bien hizo el choke, el rompimiento de estructura en una temporalidad menor, a este nivel,
¿ok? Y directamente el precio cayó, ¿ok? Sin dar retroceso alguno, sin darnos este retroceso básicamente que nosotros esperamos. Yo hubiese tomado una entrada por este nivel, cuando el precio me llegue, ni bien toque este retroceso, perdón, este fair value gaps que formó a la baja. Sin embargo, el precio no nos dejó ningún punto de entrada desde mi punto de vista para poder ingresar al mercado y tomar toda esta bajada en busca de la liquidez interna, ¿ok? Bien, entonces, yo hasta este momento, a pesar de esta caída, mi direccionalidad seguía siendo alcista. Yo esperaba de que el precio en algún punto importante, en algún point que yo había marcado, el precio se detenga y me haga un patrón para continuar con el trayecto alcista y por fin de una vez venir por el previous day high, por el alto del día anterior, ¿ok? Entonces, yo esperé básicamente a que se desarrolle el precio hasta que me llegó a estos puntos. Número 1, el precio viene y toma liquidez básicamente de la sesión de Londres, a este nivel. ¿Ok? El precio toma liquidez de la sesión de Londres, ¿ok? Se instala en este momento en el gap de apertura en combinación con este fair value gaps que le había señalado que no había mitigado al 100%, ¿ok? Y además de eso yo había trazado un FIBO desde este bajo, ¿ok? Hasta básicamente el alto. Bueno, vamos a trazarlo de nuevo, desde este bajo hasta el alto, ¿ok? Y la zona en donde se encontraba el precio, donde confluía básicamente los POIT, donde confluía incluso el 61.8 de Fibonacci, si lo vemos acá, el 61.8 de Fibo, básicamente en este punto es donde yo tomo decisiones de compra. ¿Por qué? Porque el precio absorbe liquidez de Londres, se apoya en estos POIT y además se apoya en el 61.8 de Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando el precio llega a ese nivel? Veo básicamente que el precio claramente venía en una direccionalidad bajista, pero en este punto, en ese punto, básicamente el precio me hace un nuevo mínimo. Voy a acercarlo un poquito más para que se pueda notar. El precio me hace un nuevo mínimo a este nivel, absorbe liquidez, ¿ok? Perdón, es que tengo muchas. Vamos a eliminar esto con fines didácticos. Ya sabemos que aquí tenemos el POI, el punto de interés, ¿ok? Vemos que el precio me absorbe liquidez, ¿ok? A este nivel, ¿ok? Absorbe liquidez de esta zona, me rellena al 100% el gap que teníamos en una hora, ¿ok? Y desde este punto el precio me hace un rompimiento de estructura. Claramente esto era simplemente un retroceso de la tendencia que venía haciendo el precio bajista, puesto que si vemos a 5 minutos, vamos a cambiar de temporalidad, básicamente nos encontramos con un fair value gaps a ese nivel, ¿ok? Que coincide con este fair value gaps. ¿Ok? Teníamos un fair value gaps que no había logrado romper con, o básicamente invertir con cuerpo. Si el precio probablemente me invertía este fair value gaps con cuerpo, quizá el movimiento alcista hubiese sido de mayor profundidad. ¿Ok? Bien, vamos a la temporalidad de un minuto. En cuanto el precio me hace el rompimiento, recordemos que esto de acá es el fair value gaps de 5 minutos. ¿Ok? FBGDM5. ¿Ok? En cuanto el precio me hace este rompimiento, yo decido comprar, ¿ok? Una falsa ruptura, puesto que no es una ruptura, un cambio de carácter verdadero, ¿ok? Yo decido comprar, ¿por qué razón? Porque estábamos en un POI, estábamos en el 61.8 de Fibonacci y además nos encontramos después de una absorción de liquidez del mínimo de Londres. Entonces, tomando en cuenta esos parámetros, y además de que el precio me había hecho este impulso que me había roto con el último mínimo, en teoría, lo hace con aceleración, me deja ineficiencia, entonces yo decido meter una orden de compra en ese nivel, ¿ok? Vamos a eliminar esto. Ojo que el precio aún no había invertido ese fair value gaps, entonces eso era algo que a mí me generaba un poco de preocupación, puesto que eh, desde mi perspectiva yo necesitaba que el precio quizá pudiese invalidar ese fair value gaps e invertirlo con cuerpo. Lamentablemente no lo hizo, pero yo consideré de que el precio pudiese venir, mitigar el 50% y desde este punto agarrar un poco más de fuerza y poder invertir ese fair value gaps que se formó en esa temporalidad. ¿Ok? Entonces yo tomé la primera operación a este nivel, luego de este falso cambio de estructura
la tomo al 50%, me protejo básicamente en el mínimo. De un segundo que tengo un poco mal el mouse. Vale, ahí al 50% me protejo ligeramente por el mínimo, y obviamente en primera instancia yo apunté a este soporte, si quieren llamarlo, a este techo, resistencia, en este caso sería una resistencia, ¿ok? Y como, bueno, segundo punto de TP ya vería, no sé, buscar alguna ineficiencia por este lado, o en última instancia el máximo que había generado Nueva York. La verdad que esto me parece demasiado amplio el take profit, así que yo me hubiese quedado simplemente con el primer TP a este nivel, ¿ok? Y ver cómo se va desarrollando el precio. ¿Ok? El precio, lamentablemente, no, esto fue una falsa ruptura. El precio, si bien tuvo su respectivo retroceso, para nada respetó este Fair Value Gaps, ¿ok? Y directamente me liquidó, ¿ok? Probablemente hubiese sido mejor esperar a ver cómo reaccionaba el precio a este nivel, pero muchas veces me ha pasado de que el precio reacciona con una mecha y se va dejándome en visto, como se dice, ¿no? Dejándome sin oportunidad de entrada, porque a veces el movimiento es demasiado volátil. Entonces he decidido entrar simplemente después de tomar todos los parámetros que necesito en la estrategia para tomar decisiones. Así que bien, entré a ese nivel, me liquidó el precio y continuó bajando, ¿ok? Bien, ¿cuál fue la segunda operación que yo tomé? Vemos de que el precio básicamente estuvo a nada de llegar a lo que es el PDL, el Previous Day Low, ¿ok? O sea, el bajo del día anterior. Entonces yo consideré, ¿ok? Una vez que el precio ya eh, se encontraba tan cerca de esta zona del Previous Day Low, yo consideré que el precio tendría que venir a liquidar o a buscar este punto de liquidez importante como es el Previous Day Low, ¿ok? Porque ¿cuál es la liquidez? Desde este punto en el que se encontraba el precio, que son los 6.850, ¿cuál es la liquidez más próxima, por así decirlo, entre comillas, más lógica que tendría que buscar el precio? Básicamente el previous day low, la liquidez externa más importante y más próxima en ese momento. Ok, entonces yo decidí de que desde vamos a eliminar todo esto para que quede un poquito más despejado el gráfico. Yo decidí desde que este punto de acá, desde este alto, hasta este bajo, básicamente era un solo impulso, que este alto había tomado liquidez de todas estas mechas, ¿ok? Y había generado este último bajo con aceleración, dejándome ineficiencias, etcétera, ¿ok? Entonces yo consideré en primera instancia esta zona como un order block, ¿ok? Para tomar decisiones de venta en este punto, buscando por lo menos un nuevo mínimo, ¿ok? Además de eso, en una hora vemos que el precio básicamente nos deja un Fair Value Gaps bajista, luego de esa caída que tuvo en horas de la mañana a este nivel, ¿ok? Tenemos un Fair Value Gaps bajista a este nivel, ¿ok? Un FBG bajista en H1. Entonces, vamos a una temporalidad de un minuto. Yo esperé, tenemos el order block a este nivel, ¿ok? En esta última vela alcista que me genera el rompimiento. Y por encima de esto teníamos el Fair Value Gaps de una hora, ¿ok? Teníamos este Fair Value Gaps de una hora. Dios mío. Ahí, vamos a achicarlo un poquito. Bien, a ese nivel teníamos el Fair Value Gaps de una hora, ¿ok? Yo esperaba de que el precio básicamente absorba liquidez de este alto, del order block de M5, ¿ok? Absorba liquidez, no que lo rompiese con cuerpo, sino más bien que con una mecha absorba liquidez y desde este punto buscar un patrón de confirmación, básicamente, que me confirme de que el precio quisiera tener intenciones bajistas, ¿ok? Sin embargo, yo debo confesar que en este momento yo me adelanté a la operación, puesto que tenía un poco igual, no vamos a poner excusa, así no vamos a poner ninguna excusa, simplemente yo me adelanté a la operación. Yo consideré de que se había tomado liquidez de estos altos, ¿ok? De estos altos, ¿ok? Que el precio ya había tomado liquidez en este punto, ¿ok? Como lo tenía pensado, el precio absorbe liquidez del order block, ¿ok? Y una vez absorbe liquidez, me hace básicamente un inverse fair value gaps, ¿ok? Me invierte un fair value gaps alcista en ese momento. Entonces, en este punto yo decido entrar, obviamente,
decido entrar en una posición, básicamente, en cuanto el precio me invierte ese fair value gaps, ¿ok? Y protegerme por encima del 50% de este fair value gaps que me dejó en una hora, ¿ok? Yo estaba buscando por lo menos toda esta liquidez que el precio deja en forma de tendencia, que de momento esto sigue siendo liquidez desde mi punto de vista, que el precio en algún momento tiene que venir a buscar, ya sea en la sesión de hoy, que el precio llegue a un punto de interés más arriba y el precio venga a liquidar todos estos mínimos, o ya sea el día de mañana, que el precio venga finalmente por el previous day high, o sea, a este nivel, y después el precio retroceda a buscar esta liquidez. Bueno, no lo podemos saber con certeza, pero sin duda alguna esto que se está formando en forma de línea de tendencia básicamente es liquidez, ¿ok? Entonces, yo interpreté todos estos mínimos de momento, estas mechas, como liquidez. Entonces, una vez el precio absorbe liquidez de estos máximos, absorbe liquidez del order block, me realiza básicamente un inverse value gaps, yo decido entrar con un stop por encima y apuntando obviamente a la liquidez, ¿ok? Desgraciadamente el precio no me realiza ninguna otra confirmación más que ese inverse value gaps, que en el fondo no fue válido, puesto que simplemente fue una toma de liquidez, porque vemos que el precio básicamente reacciona en el fair value gaps que tenía un poco más abajo, en el 50%, haciéndome un nuevo máximo. Luego el precio retrocede, absorbe de nuevo liquidez, sigue dentro del fair value gap sin poder invertirlo, y me hace un nuevo máximo, ¿no? Siguiendo esa estructura alcista que viene haciendo de momento, ¿ok? Bien, de momento vemos que el precio básicamente ya invalidó este fair value gap bajista. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio. El fair value gap de una hora básicamente ya lo invirtió, así que es muy probable que el precio tenga intenciones de ir o sea, por puntos de liquidez más superiores, ¿ok? Probablemente por el previous day high, o por algún fair value gaps en 15 minutos. En 15 minutos vamos a cambiar la temporalidad. Vemos que tenemos básicamente un fair value gaps importante en este momento a este nivel, ¿ok? Vamos a marcar esto. Tenemos un fair value gaps importante, básicamente muy cerca del 50%, ¿ok? Muy cerca del 50%, de momento generando bastante liquidez a este nivel, así que en cualquier momento el precio puede venir a buscar todos estos puntos de liquidez, ¿ok? No se descarta esa posibilidad. Sin embargo, yo ya estoy fuera de cualquier tipo de operación, puesto que ya cumplí con mis dos operaciones del día que están dentro de mi gestión de riesgo, ¿ok? Bien, esas fueron las operaciones, esas fueron las decisiones. Quizá no fueron las más acertadas el día de hoy. Sin embargo, bueno, siempre trato de entrar al mercado con una lógica, ¿ok? Siempre tratando de poner en práctica básicamente los parámetros de la estrategia, ¿ok? Quizá en la primera operación tuvo un poquito más de lógica la entrada, más que en la segunda, puesto que en la segunda simplemente entré por impulso, ¿ok? Por FOMO, por así decirlo, puesto que no quería perderme la entrada. Así que, bueno, esas son las consecuencias de no seguir muchas veces tu estrategia, o sea, tu modelo de entrada al 100%, ¿ok? Esto no quiere decir que cuando los parámetros de tu entrada se dan al 100% significa que vas a salir take profit o que se va a dar la operación efectivamente, sino que más bien tenés más probabilidades o más posibilidades de que el escenario se dé a tu favor, ¿ok? Bien, esas fueron las operaciones que tomé el día de hoy, traders, ¿ok? Fue un día negativo, básicamente, pero sin embargo no pasa nada, ¿ok? Hay días negativos, va a haber días negativos, va a haber días positivos, obviamente. Recuerden que esto se trata de consistencia, se trata de disciplina, se trata de resultados a largo plazo, ¿ok? Así que días negativos va a haber uno, va a haber dos, va a haber tres, va a haber muchos días negativos, pero días positivos también, ¿ok? Y ahí es donde radica la diferencia, puesto que los días positivos muchas veces, por el ratio riesgo-beneficio, en el fondo terminan siendo favorables, o sea, termina siendo a tu favor, ¿ok? Porque el ratio riesgo-beneficio es una de las cosas igual importantes dentro de toda estrategia, ¿ok? Así que nada, traders, mañana va a ser otro día. Ya hoy empezamos un día lunes, básicamente con el pie izquierdo, ¿ok? No perdiendo, ojo, nunca se pierde, siempre se aprende. Hay que tomarlo siempre desde ese punto de vista. Hay que mirar siempre el lado bueno de las cosas. Así que nada, traders, este día
Fue un día de aprendizaje, ok. Mañana va a ser otro día. Vamos a ver cómo es que se va desarrollando el precio. Vamos a ver si por fin sale de este cajón en el que se encuentra actualmente. Básicamente se encuentra entre el previous day high y el previous day low, ok. El precio se encuentra básicamente encajonado ahí. Y si nosotros miramos desde lejos, básicamente en una temporalidad de 4 horas, vemos de que el precio claramente podría encontrarse lateralizado, en una tendencia lateral, ¿ok? Así que esperemos que mañana el precio se decida, si va directamente por el previous day high o directamente si va por el previous day low. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que nos depara el mercado básicamente para el día de mañana, ¿ok? Bien, traders, eso fue todo por el día de hoy. Esa fue la toma de decisiones que tuvimos el día de hoy, así que nada, espero sus comentarios, si es que tuvieron el mismo análisis, si es que tuvieron o vieron algo distinto, no duden en dejar en los comentarios, no duden en dejar cualquier comentario, cualquier consejo, cualquier sugerencia, siempre es aceptable, siempre que sea con respeto, ¿ok? Así que nada, traders, nos vemos directamente el día de mañana, que pasen una linda tarde, un lindo resto de jornada y espero que tengan un buen inicio de semana. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana en sus operaciones el día de hoy, ¿ok? Eso, traders, nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bien,